Empresario millonario camina con su hijo de 5 años por las calles de Ciudad Juárez, cuando el niño señala a 2 pequeños abandonados y dice algo que le hiela la sangre. Papá, son iguales a mí. Lo que descubre después revela un esquema de manipulación genética que involucra a su propia familia y la memoria de su esposa fallecida. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestras historias. No te olvides también de contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol de noviembre caía implacable sobre las calles del centro de Ciudad Juárez cuando Rodrigo Hernández caminaba de la mano con su hijo Pepe rumbo al banco. A los 38 años, Rodrigo había construido un imperio en la industria maquiladora que lo convertía en uno de los empresarios más respetados de la frontera norte. Su hijo José Luis, de apenas 5 años, saltaba alegremente entre los charcos que había dejado la lluvia matutina, sus rizos castaños brillando bajo la luz dorada del atardecer. La rutina semanal de padre e hijo incluía siempre una parada en la heladería La Michoacana, donde Pepe elegía meticulosamente entre los sabores de paleta, y después una caminata por el centro histórico que María Elena tanto amaba recorrer cuando estaba viva. Cada paso por esas calles era una forma silenciosa de honrar su memoria, de mantener vivo el recuerdo de la mujer que había llenado de luz sus días hasta que el destino se la arrebató durante un parto complicado 5 años atrás. «Papá, mira», Pepe tiró de la manga del saco de su padre, señalando hacia una esquina donde 2 pequeñas figuras se acurrucaban junto a la entrada de una tienda cerrada. «Esos niños están durmiendo en la calle». Rodrigo siguió la mirada de su hijo y sintió que el corazón se le detenía por completo. Allí, envueltos en trapos sucios y abrazándose para darse calor, había 2 niños que no podían tener más de 5 años. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue su estado de abandono, sino algo mucho más perturbador. Eran físicamente idénticos a Pepe. Los mismos rizos castaños, la misma forma de los ojos, la misma nariz pequeña y respingada, incluso la misma marca de nacimiento en forma de estrella que su hijo tenía en la mejilla izquierda. «Dios mío», murmuró Rodrigo, soltando inconscientemente la mano de Pepe y dando pasos vacilantes hacia los niños dormidos. La similitud era tan perfecta que desafiaba toda lógica. Era como si estuviera viendo triples de su propio hijo, como si un espejo hubiera cobrado vida y le estuviera mostrando una realidad imposible. «¿Por qué son iguales a mí, papá?», Pepe preguntó con la inocencia característica de sus 5 años, pero en su voz había una curiosidad mezclada con algo que Rodrigo no pudo identificar inmediatamente. «¿Son mis hermanos?». La pregunta golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. María Elena y él habían intentado durante años tener más hijos después de Pepe, pero las complicaciones del primer parto habían hecho que los médicos les advirtieran sobre los riesgos de otro embarazo. Cuando finalmente María Elena quedó embarazada por segunda vez, las complicaciones fueron tan severas que tanto ella como el bebé perdieron la vida en el hospital. Los 2 niños despertaron al escuchar voces cerca. Sus ojos, exactamente del mismo color miel que los de Pepe, parpadearon confundidos antes de enfocar en Rodrigo y su hijo. El más grande de los 2, que aparentaba ser unos meses mayor, se incorporó protectoramente delante del menor. «No nos hagan daño, señor», dijo con una voz que temblaba de miedo, pero que tenía la misma entonación aguda que la voz de Pepe. «Solo estamos descansando un poquito». Rodrigo se arrodilló lentamente para estar a la altura de los niños, tratando de procesar lo que sus ojos veían. «No les voy a hacer daño, pequeños». «¿Cómo se llaman?». «Yo soy Miguel Ángel y él es Carlos», respondió el mayor, manteniendo su posición protectora. «Nuestra tía Esperanza nos dejó aquí hace 3 días. Dijo que volvería, pero...». Su voz se quebró y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «Tenemos hambre», añadió Carlos con una voz tan pequeña que Rodrigo tuvo que inclinarse para escucharlo, «y frío, y queremos ir a casa, pero no sabemos dónde está». El corazón de Rodrigo se partió
al ver a esos niños, tan parecidos a su propio hijo, abandonados y vulnerables en las calles despiadadas de la ciudad fronteriza. Pero más allá de la compasión inmediata, había algo profundamente perturbador en toda la situación. La similitud física era demasiado exacta para ser coincidencia, demasiado perfecta para ser explicada por simples coincidencias genéticas. ¿Dónde nacieron ustedes?, preguntó Rodrigo, tratando de mantener su voz calmada a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. En el Hospital Ángeles, respondió Miguel Ángel sin dudar. Tía Esperanza siempre nos contaba que nacimos ahí, en un cuarto muy bonito con ventanas grandes. Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba a sus pies. El Hospital Ángeles era exactamente donde había nacido Pepe, el mismo lugar donde María Elena había pasado sus últimos momentos de vida. La coincidencia era demasiado específica, demasiado imposible para ser casual. ¿Y sus papás?, continuó preguntando, aunque parte de él temía escuchar la respuesta. No los conocimos. Carlos habló por primera vez con más de un susurro. Tía Esperanza decía que se fueron al cielo cuando éramos bebés, como los papás de Pepe. El mundo de Rodrigo se detuvo completamente. Nunca había mencionado nada sobre María Elena delante de estos niños, nunca había hablado de la tragedia que había marcado el nacimiento de Pepe. ¿Cómo era posible que supieran esa información? ¿Cómo saben sobre los papás de Pepe?, preguntó con voz temblorosa. Miguel Ángel y Carlos se miraron entre ellos con una expresión que parecía demasiado madura para sus 5 años. Tía Esperanza nos contaba historias sobre él antes de dormir, dijo Miguel Ángel. Decía que teníamos un hermano que vivía en una casa grande y que algún día lo conoceríamos. Rodrigo se incorporó bruscamente, sintiendo que necesitaba aire fresco. Las piezas de un rompecabezas que no entendía completamente comenzaban a encajar de maneras que lo aterrorizaban. Pepe había estado escuchando toda la conversación en silencio, sus ojos grandes fijos en los 2 niños que eran como reflejos perfectos de él mismo. «Papá», Pepe tiró suavemente de la camisa de Rodrigo. «¿Podemos llevarlos a casa? Se ven muy tristes y tienen hambre como yo cuando no desayuno». La inocente petición de su hijo cristalizó la decisión que Rodrigo ya sabía que tenía que tomar, sin importar las complicaciones que pudiera traer. No podía dejar a esos niños en la calle, especialmente cuando su parecido con Pepe sugería conexiones que necesitaba explorar urgentemente. «Sí, mi hijo», respondió, su voz cargada de una determinación que no había sentido desde la tragedia de María Elena. «Los vamos a llevar a casa». La mansión de Rodrigo en la exclusiva colonia campestre se alzaba imponente contra el cielo estrellado cuando el Mercedes-Benz negro se detuvo frente a las puertas de hierro forjado. Miguel Ángel y Carlos presionaron sus rostros contra las ventanas tintadas, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y temor al ver la magnificencia de la propiedad que se extendía ante ellos. «¿Aquí vives, Pepe?», preguntó Carlos con voz apenas audible, usando por primera vez el diminutivo que solo la familia más cercana utilizaba. Pepe asintió con orgullo infantil, pero Rodrigo notó algo más en la expresión de su hijo, una curiosidad intensa, como si estuviera estudiando a sus nuevos compañeros con la seriedad de un adulto atrapado en el cuerpo de un niño de 5 años. Guadalupe Morales, la ama de llaves que había trabajado para la familia durante 30 años, esperaba en la entrada principal. Sus ojos se agrandaron al ver a los 2 niños descender del automóvil, y Rodrigo pudo ver el momento exacto en que ella notó el parecido imposible entre los 3 pequeños. «Señor Rodrigo», murmuró Guadalupe, persignándose discretamente, «por todos los santos. Lupe, por favor, prepara 2 habitaciones para Miguel Ángel y Carlos». Rodrigo interrumpió antes de que ella pudiera verbalizar lo que todos estaban pensando. «Y pide a la cocina que prepare algo ligero para cenar. Estos niños han estado sin comer adecuadamente». Guadalupe asintió, su instinto maternal activándose inmediatamente al ver el estado de los pequeños. «Por supuesto, señor. ¿Necesitan ropa limpia? ¿Un baño caliente? Todo eso, por favor. Y Lupe...» Rodrigo la miró directamente a los ojos. «Esto queda entre nosotros por ahora. Necesito tiempo para entender qué está pasando aquí». Los siguientes días pasaron en una nebulosa de rutinas nuevas y adaptaciones inesperadas. Miguel Ángel y Carlos
se integraron a la vida de la casa con una facilidad que perturbaba a Rodrigo. Conocían detalles sobre la distribución de las habitaciones que nunca les había mostrado. Sabían instintivamente dónde encontrar cosas en la cocina e incluso parecían familiarizados con las rutinas diarias de Pepe. Pero fue durante la tercera noche cuando algo verdaderamente extraordinario ocurrió. Rodrigo se despertó alrededor de las 3 de la madrugada con la extraña sensación de que algo no estaba bien en la casa. Caminó silenciosamente por los pasillos, verificando que las puertas estuvieran cerradas y que todo estuviera en orden. Al pasar por la biblioteca, escuchó voces susurrando en la oscuridad. Se asomó cuidadosamente y vio a los 3 niños sentados en círculo sobre la alfombra persa, compartiendo lo que parecía ser una conversación íntima y seria. ¿Creen que se acuerda de nosotros?, escuchó a Carlos preguntar en voz baja. Tía Esperanza decía que los papás siempre se acuerdan, incluso cuando no entienden todo, respondió Miguel Ángel con una sabiduría que helaba la sangre. Pero él no es nuestro papá de verdad, murmuró Pepe, y en su voz había una tristeza que Rodrigo nunca había escuchado antes. Nosotros somos diferentes. Somos iguales por fuera, pero diferentes por dentro, concordó Miguel Ángel. Como tía Esperanza nos explicó. Rodrigo sintió que las piernas se le debilitaban. ¿Qué significaba esa conversación? ¿Qué les había dicho exactamente esa misteriosa tía Esperanza? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo era posible que Pepe participara en esa conversación como si ya supiera información que Rodrigo mismo desconocía? Se retiró silenciosamente a su habitación, pero el sueño no volvió. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Llamaría al doctor Roberto Mendoza, el médico que había atendido a María Elena durante su embarazo y que había sido testigo del traumático parto que le costó la vida. Roberto, necesito verte urgentemente, le dijo por teléfono. Y trae todos los expedientes médicos de María Elena, todos. Rodrigo, ¿está todo bien? Suenas alterado. Creo que hay cosas sobre la muerte de María Elena que no entiendo completamente. Y creo que tú podrías tener algunas respuestas. El silencio del otro lado de la línea fue largo e incómodo. Cuando el doctor Mendoza finalmente habló, su voz tenía una cualidad tensa que Rodrigo nunca había escuchado antes. Rodrigo, hay cosas que quizás deberíamos haber discutido hace 5 años, pero en ese momento, con tu dolor y la pérdida, pensé que era mejor dejarlo así. ¿Qué cosas, Roberto? ¿Qué me has estado ocultando? No por teléfono. Ven a mi consultorio esta tarde. Y Rodrigo, tal vez deberías traer a los niños. La línea se cortó dejando a Rodrigo con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. La aparición de Miguel Ángel y Carlos no había sido una coincidencia. Había fuerzas en movimiento que habían estado operando durante años, fuerzas que involucraban la muerte de María Elena y posiblemente la vida misma de Pepe. Miró por la ventana hacia el jardín, donde los 3 niños jugaban con una sincronización que desafiaba toda explicación. Se movían como si compartieran una mente colectiva, anticipando los movimientos de los otros con una precisión sobrenatural. Fuera lo que fuera que estaba a punto de descubrir, Rodrigo sabía que su vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. El consultorio del doctor Roberto Mendoza olía a desinfectante y ansiedad cuando Rodrigo entró con los 3 niños esa tarde. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificaciones médicas que habían dado tranquilidad a Rodrigo durante años, pero ahora todo el ambiente se sentía cargado de secretos no revelados. Doctor Mendoza, un hombre de 60 años con cabello completamente gris y ojos bondadosos que habían visto demasiado sufrimiento humano, observó a los 3 niños con una expresión que combinaba fascinación científica con algo que parecía ser culpabilidad. Rodrigo, comenzó con voz vacilante, antes de que empecemos, necesito que entiendas que todo lo que hice fue con las mejores intenciones. María Elena estaba desesperada por tener una familia grande, y cuando las complicaciones hicieron que un segundo embarazo natural fuera imposible, Roberto, dime la verdad, Rodrigo interrumpió, sintiendo que el aire de la habitación se espesaba. ¿Qué le hiciste a mi esposa?
El médico suspiró profundamente, abrió un archivero y extrajo una carpeta gruesa que había permanecido sellada durante 5 años. María Elena participó en un programa experimental de fertilidad. Pero no era solo fertilidad, Rodrigo. Era algo más complejo. Los 3 niños se habían sentado en las sillas de espera con una calma antinatural, como si supieran exactamente lo que estaba a punto de revelarse. Sus ojos, idénticos en color y forma, seguían cada palabra del doctor Mendoza, con una atención que resultaba perturbadora en niños tan pequeños. ¿Qué tipo de programa? Rodrigo presionó, aunque parte de él temía la respuesta. Optimización genética. El doctor Mendoza murmuró evitando el contacto visual directo. Un proyecto financiado por tu propia familia. Tu madre y tu hermana Elena creían que podían crear hijos mejorados para asegurar el futuro del imperio empresarial familiar. El mundo de Rodrigo se tambaleó. Su madre, doña Carmen Hernández, la matriarca férrea que había construido el negocio familiar desde cero, y su hermana Elena, la brillante genetista que había estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Estás diciendo que mi familia experimentó con mi esposa sin mi conocimiento? El proyecto era crear múltiples embriones con características genéticas optimizadas, inteligencia superior, resistencia a enfermedades, longevidad aumentada. María Elena fue la portadora de prueba. Rodrigo sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Y Pepe? Pepe fue el primer éxito del programa, pero había más embriones, Rodrigo. Miguel Ángel y Carlos son sus hermanos biológicos, creados con el mismo material genético, pero implantados en madres sustitutas diferentes. La revelación cayó como un martillo sobre el pecho de Rodrigo. Miguel Ángel y Carlos no eran solo físicamente similares a Pepe, eran literalmente sus hermanos, creados en laboratorio por las ambiciones de su propia familia. ¿Por qué María Elena murió?, preguntó con voz quebrada. Las complicaciones del parto fueron reales, pero el doctor Mendoza hesitó. Había efectos secundarios del proceso experimental que no anticipamos completamente. Su sistema inmunológico fue comprometido por los tratamientos previos. Pepe se levantó de su silla y caminó hacia su padre, tomando su mano con una seriedad impropia de sus 5 años. «Papá, no estés triste. Mamá María Elena sabía que esto iba a pasar. Tía Esperanza nos contó». Rodrigo miró a su hijo con horror creciente. «¿Cómo sabes sobre mamá María Elena? ¿Y quién es exactamente esta tía Esperanza?» «Doctor». Mendoza cerró los ojos como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar. Esperanza Morales era la coordinadora del programa. Ella se encargaba de administrar a los otros niños. Pero hace una semana apareció muerta en un hotel del centro. Sobredosis, según el reporte oficial. ¿Sobredosis? Rodrigo sintió que la conspiración se profundizaba con cada revelación. ¿O fue silenciada porque sabía demasiado? No lo sé, Rodrigo, pero su muerte coincidió con la decisión de abandonar a Miguel Ángel y Carlos en las calles. Alguien quería que los encontraras. Miguel Ángel habló por primera vez desde que entraron al consultorio. Tía Esperanza nos dijo que cuando ella ya no pudiera cuidarnos, papá Rodrigo nos encontraría. Dijo que era parte del plan. ¿Qué plan?, Rodrigo exigió saber. Carlos, con voz apenas audible, pero cargada de un conocimiento aterrador, respondió: el plan para que estuviéramos todos juntos cuando Pepe necesitara nuestros corazones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doctor Mendoza palideció visiblemente, y Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con nuestros corazones?», preguntó con terror creciente. «Los 3 tenemos la misma condición cardíaca», explicó Miguel Ángel, con la naturalidad de quien ha vivido con esa realidad toda su vida. «Pero somos compatibles entre nosotros. Si uno se enferma, los otros pueden ayudar». Doctor Mendoza finalmente encontró su voz. «Rodrigo, necesitas saber que hay cosas en los expedientes médicos que sugieren que el programa no ha terminado. Tu madre y tu hermana todavía están involucradas, y creo que Miguel Ángel y Carlos fueron colocados en tu camino por una razón específica». Rodrigo miró a los 3 niños, sus hijos en formas que apenas comenzaba a comprender,
y supo que su lucha por protegerlos estaba apenas comenzando. Las fuerzas que habían matado a María Elena y creado esta situación imposible todavía estaban activas, y ahora tenían a sus hijos en el centro de sus planes. La guerra por el futuro de su familia estaba a punto de comenzar. La confrontación con su madre fue inevitable, pero Rodrigo no anticipó el nivel de frialdad calculada que encontraría en los ojos de doña Carmen Hernández. La matriarca de 70 años lo recibió en su estudio privado de la casa familiar como si fuera una reunión de negocios rutinaria, su postura erguida y sus manos perfectamente manicuradas, cruzadas sobre el escritorio de caoba que había pertenecido a su difunto esposo. «Supongo que el doctor Mendoza te contó todo», dijo sin preámbulos, su voz tan controlada como siempre. Era cuestión de tiempo antes de que las piezas comenzaran a encajar. «¿Cómo pudiste hacerle eso a María Elena?» Rodrigo luchó por mantener su voz calmada, pero la traición quemaba como ácido en su garganta. «¿Cómo pudiste experimentar con mi esposa sin mi conocimiento?» Doña Carmen se recostó en su silla de cuero, estudiando a su hijo con la misma expresión clínica que había usado para evaluar inversiones durante décadas. María Elena estaba completamente de acuerdo, Rodrigo. De hecho, fue ella quien se acercó a nosotros después de que los médicos le dijeron que otro embarazo natural podría matarla. Eso es imposible. María Elena me habría dicho. María Elena sabía que tú no aprobarías el procedimiento. Eras demasiado sentimental para entender las ventajas a largo plazo. Los ojos de su madre se endurecieron, pero ella entendía que estábamos creando el futuro de nuestra familia. Niños más inteligentes, más fuertes, más resistentes a las enfermedades que han plagado nuestra línea genética durante generaciones. Rodrigo sintió náuseas al escuchar la justificación clínica de su madre para lo que esencialmente había sido una traición masiva. ¿Y Elena? ¿Mi hermana también estaba involucrada en esto? Elena diseñó el programa completo. Su trabajo en genética molecular en Harvard la convirtió en la persona perfecta para supervisar el proyecto. Doña Carmen abrió un cajón y extrajo una carpeta gruesa. ¿Quieres ver los resultados? Los tests de coeficiente intelectual de Pepe están 30 puntos por encima del promedio para su edad. Su sistema inmunológico es excepcional. Sus proyecciones de longevidad son extraordinarias. Está hablando de mi hijo como si fuera un experimento de laboratorio. Rodrigo, tu hijo es un experimento de laboratorio, uno muy exitoso. La frialdad en la voz de su madre era como hielo raspando contra vidrio. Y Miguel Ángel y Carlos son las versiones de respaldo. ¿Versiones de respaldo? Por si algo le sucede a Pepe, los tres fueron creados con material genético idéntico, precisamente para asegurar compatibilidad total. Si Pepe desarrolla problemas cardíacos, como han tenido los hombres Hernández durante generaciones, sus hermanos pueden proporcionarle lo que necesite. La horrible verdad finalmente cristalizó en la mente de Rodrigo. Los creaste como repuestos, como donantes de órganos. Los creé como insurance, como garantía de que nuestro linaje continuará sin las debilidades genéticas que han limitado a generaciones anteriores. Doña Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde los tres niños jugaban. «Mira, Rodrigo, son perfectos, son el futuro de nuestra familia». Rodrigo siguió su mirada y vio a Pepe, Miguel Ángel y Carlos corriendo en perfecta sincronización, como si compartieran no solo genes, sino también una conciencia colectiva. La imagen que antes había encontrado hermosa, ahora le parecía antinatural, manipulada. ¿Qué pasó realmente con María Elena? Su madre regresó a su escritorio sin cambiar de expresión. Las complicaciones del parto fueron inesperadas, pero no relacionadas directamente con el procedimiento. Sin embargo, hizo una pausa calculada. Los tratamientos hormonales previos sí debilitaron su sistema, de manera que no anticipamos completamente. La mataste. Sacrifiqué una vida para crear 3 vidas superiores. Desde cualquier perspectiva racional, fue una transacción ventajosa. Rodrigo sintió que algo fundamental se rompía en su interior al escuchar a su madre hablar de la vida de María Elena como una transacción comercial. ¿Y Esperanza Morales?
También fue una transacción ventajosa. Por primera vez la compostura de doña Carmen vaciló ligeramente. Esperanza se estaba volviendo problemática. Desarrolló sentimientos inapropiados hacia los niños y comenzó a cuestionar aspectos del programa. ¿La mataron? Esperanza murió de una sobredosis. Era una mujer con problemas de adicción bien documentados. Esa no es una respuesta. Doña Carmen se acercó a Rodrigo y por un momento él vio un destello de la madre que lo había criado. Rodrigo, hijo, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero piensa en las posibilidades. Pepe nunca tendrá que sufrir las enfermedades cardíacas que mataron a tu padre y a tu abuelo. Nunca tendrá que enfrentar las limitaciones intelectuales que han impedido que nuestra familia alcance su verdadero potencial. ¿A qué costo? A costa de convertir a sus hermanos en repuestos humanos, a costa de asegurar que el mejor de ellos tenga todas las oportunidades posibles de prosperar. Rodrigo retrocedió, horrorizado por la lógica fría de su madre. Miguel Ángel y Carlos no son repuestos, son niños, son mis hijos. Técnicamente, son propiedad intelectual del programa. Elena y yo mantenemos derechos legales sobre ellos. ¿Qué significa eso? Significa, querido hijo, que si no cooperas con los aspectos restantes del programa, tendremos que ejercer esos derechos. La amenaza en la voz de su madre era sutil, pero inequívoca. Rodrigo entendió que había subestimado completamente la extensión de la conspiración familiar. ¿Cuáles son los aspectos restantes del programa? Monitoreo médico continuo, evaluaciones de desarrollo y, cuando sea necesario, procedimientos para optimizar la salud del niño principal. ¿Te refieres a usar órganos de Miguel Ángel y Carlos para mantener a Pepe saludable? Me refiero a usar todos los recursos disponibles para asegurar el éxito del experimento más importante de nuestras vidas. Rodrigo miró una vez más hacia el jardín, donde sus 3 hijos jugaban con la inocencia que su familia había corrompido desde antes de su nacimiento. No solo habían experimentado con María Elena y creado a sus hijos como productos manufacturados, sino que ahora estaban dispuestos a usar a esos mismos niños como armas de chantaje emocional. Supo en ese momento que tendría que elegir entre la familia que lo había criado y la familia que había creado, entre el legado de los Hernández y el futuro de sus hijos. La guerra había comenzado oficialmente. Los siguientes meses se convirtieron en una batalla legal y emocional que consumió cada aspecto de la vida de Rodrigo. Su hermana Elena regresó de Boston con una brigada de abogados especializados en propiedad intelectual y bioética, argumentando que Miguel Ángel y Carlos eran, legalmente hablando, propiedad del programa de investigación que ella había diseñado. No puedes simplemente robar 5 años de investigación y desarrollo, Elena le gritó durante una reunión particularmente tensa en el bufete de abogados familiares. Esos niños representan millones de dólares en inversión y años de trabajo científico innovador. Rodrigo estudió a su hermana menor, la brillante genetista que había ganado reconocimiento internacional por sus contribuciones a la medicina reproductiva. Los ojos, que una vez habían brillado con curiosidad científica genuina, ahora parecían fríos y calculadores, como si viera a los niños únicamente como datos en un experimento en curso. Elena, estás hablando de niños humanos, no de patentes industriales. Estoy hablando de creaciones científicas que requieren supervisión médica continua para asegurar su desarrollo óptimo, respondió Elena, consultando una tableta llena de gráficos y datos médicos. Sus sistemas cardiovasculares, neurológicos e inmunológicos han sido modificados de maneras que requieren monitoreo especializado. El abogado de Rodrigo, licenciado Fernando Castillo, un hombre de 50 años con experiencia en casos de custodia complejos, intervino: Señorita Hernández, independientemente de las circunstancias de su concepción, estos niños son ciudadanos mexicanos con derechos constitucionales que no pueden ser invalidados por acuerdos de investigación. Los acuerdos firmados por María Elena específicamente transferían derechos de custodia al programa en caso de complicaciones imprevistas. Elena respondió, entregando documentos que hicieron que el estómago de Rodrigo se contrajera. Pepe, Miguel Ángel y Carlos no son niños normales, Rodrigo.
Mi cuñada entendía completamente las implicaciones legales de su participación. Rodrigo leyó los documentos con horror creciente. La firma de María Elena estaba allí, clara e inconfundible, en contratos que esencialmente cedían control sobre cualquier niño producido por el programa experimental. Pero las fechas en los documentos revelaban algo aún más perturbador. Había firmado estos acuerdos durante los últimos días de su embarazo, cuando el dolor y los medicamentos podrían haber comprometido su capacidad de tomar decisiones racionales. Estos contratos fueron firmados bajo coacción médica, argumentó el licenciado Castillo. Una mujer en trabajo de parto complicado no puede tomar decisiones legales vinculantes sobre el futuro de sus hijos. Los contratos fueron firmados en presencia de testigos médicos y legales calificados, Elena replicó. Y más importante, fueron firmados por una mujer que entendía completamente que estaba participando en un programa que podría salvar las vidas de sus hijos. Mientras los abogados debatían tecnicismos legales, Rodrigo pensó en los 3 niños que esperaban en casa con Guadalupe. Durante los últimos meses, había observado comportamientos que lo perturbaban profundamente. Los niños parecían tener conocimiento instintivo sobre sus condiciones médicas. Hablaban entre ellos sobre procedimientos futuros y mostraban una preocupación antinatural por la salud de cada uno. La noche anterior, había encontrado a Pepe llorando en su habitación después de una pesadilla. Soñé que Miguel Ángel se iba para siempre, papá, pero no se iba de viaje, se iba adentro de mí. La imagen había helado la sangre de Rodrigo. ¿Qué tipo de condicionamiento psicológico habían aplicado a estos niños para prepararlos para un futuro donde compartirían órganos entre ellos? Elena, Rodrigo interrumpió la discusión legal. Quiero hablar contigo en privado. Los hermanos se retiraron a una sala de conferencias más pequeña, donde la tensión familiar se hizo aún más palpable en el espacio cerrado. ¿Qué les has hecho a esos niños en términos psicológicos?, Rodrigo demandó. Hablan como si supieran que van a tener que sacrificarse unos por otros. Elena suspiró, mostrando por primera vez una grieta en su fachada profesional. Rodrigo, el condicionamiento psicológico era necesario para asegurar cooperación cuando llegara el momento de procedimientos médicos complejos. ¿Condicionamiento? ¿Los lavaste el cerebro? Les enseñé a entender su propósito, aceptar su destino como contribuyentes al éxito del programa. Elena se acercó a la ventana, evitando el contacto visual directo. ¿Sabes cuántos niños mueren cada año porque no pueden encontrar donantes compatibles? Nosotros resolvimos ese problema, creando niños para ser cosechados, creando soluciones para problemas médicos que han plagado a la humanidad durante milenios. Rodrigo se dio cuenta de que su hermana estaba genuinamente convencida de que sus acciones eran éticamente justificables. En su mente, había trascendido consideraciones morales tradicionales para operar en un reino donde la ciencia superaba la humanidad básica. Elena, ¿alguna vez has pensado en estos niños como seres humanos individuales con derecho a sus propias vidas? Rodrigo, ¿alguna vez has pensado en la posibilidad de que Pepe desarrolle la misma cardiomiopatía que mató a papá y al abuelo? ¿En la posibilidad de que muera antes de los 40 años como todos los hombres de nuestra familia? La pregunta golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Su padre había muerto de un ataque cardíaco a los 38 años, exactamente la edad que él tenía ahora. Su abuelo había fallecido a los 42. La cardiomiopatía hereditaria era una realidad médica que había aterrorizado a Rodrigo durante toda su vida adulta. ¿Estás diciendo que Pepe definitivamente desarrollará problemas cardíacos? Estoy diciendo que las probabilidades genéticas son altas. Pero con Miguel Ángel y Carlos disponibles como donantes compatibles, esas probabilidades se vuelven irrelevantes. Rodrigo entendió que la manipulación de su familia había sido aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían creado a Miguel Ángel y Carlos como repuestos para Pepe, sino que habían diseñado toda la situación para explotar sus miedos más profundos sobre la mortalidad de su hijo. ¿Y si me niego a cooperar? Elena finalmente lo miró directamente, y en sus ojos había una frialdad que Rodrigo nunca había visto antes.
Entonces ejerceremos nuestros derechos legales sobre Miguel Ángel y Carlos. Y cuando Pepe inevitablemente desarrolle problemas cardíacos, no tendrá acceso a los recursos que podrían salvar su vida. La amenaza era clara: cooperar con el programa o perder tanto a Miguel Ángel y Carlos como eventualmente a Pepe. Rodrigo salió de esa reunión sabiendo que la batalla legal sería solo el comienzo de una guerra mucho más grande por las almas de sus hijos. El doctor Patricia Salinas, especialista en bioética del Hospital Universitario, revisó los expedientes médicos con una expresión que combinaba fascinación profesional y horror moral. Sus 30 años de experiencia en casos médicos complejos no la habían preparado para la situación que Rodrigo le había presentado. «Señor Hernández», comenzó quitándose sus anteojos para limpiarlos nerviosamente, «lo que me está describiendo constituye una violación masiva de protocolos éticos internacionales. La experimentación genética en humanos sin supervisión institucional es», buscó palabras, «es criminalmente irresponsable». Rodrigo se inclinó hacia adelante en su silla, desesperado por encontrar aliados profesionales que pudieran ayudarlo a proteger a sus hijos. «Doctora Salinas, necesito saber, ¿existe algún precedente legal para casos como este? ¿Alguna manera de invalidar los contratos que mi esposa firmó? Los contratos médicos firmados bajo coacción emocional pueden ser impugnados, especialmente cuando involucran decisiones sobre menores de edad». La doctora abrió su laptop y comenzó a tomar notas. Pero la complejidad de este caso es extraordinaria. Estamos hablando de niños que técnicamente fueron creados en violación de múltiples tratados internacionales sobre experimentación humana. ¿Qué significa eso para su estatus legal? Significa que, paradójicamente, el hecho de que su concepción fuera ilegal podría trabajar a favor de su protección como individuos. La doctora hizo una pausa. Sin embargo, también significa que las autoridades médicas internacionales van a querer estudiar este caso extensivamente. La puerta del consultorio se abrió y Guadalupe entró con los 3 niños. Habían estado esperando en la sala de espera durante la primera parte de la consulta, pero la doctora había insistido en examinarlos personalmente. Pepe, Miguel Ángel y Carlos entraron con la calma antinatural que Rodrigo había llegado a asociar con su condicionamiento. Se sentaron en línea perfecta, sus posturas idénticas, sus expresiones serenas pero alerta. «Niños», la doctora Salinas se dirigió a ellos con voz gentil. «Me gustaría hacerles algunas preguntas sobre cómo se sienten. ¿Está bien?». Los 3 asintieron simultáneamente, un movimiento tan sincronizado que resultó inquietante. «Pepe, ¿puedes decirme qué sabes sobre tu salud? Tengo un corazón especial». Pepe respondió con la precisión de quien había memorizado información médica. «Es más fuerte que los corazones normales, pero a veces podría necesitar ayuda de mis hermanos». «¿Qué tipo de ayuda?». Miguel Ángel intervino. «Si el corazón de Pepe se enferma, nosotros podemos darle partes del nuestro para que se mejore». La doctora Salinas intercambió una mirada alarmada con Rodrigo. «¿Quién les enseñó eso?». «Tía Esperanza nos explicó cuando éramos más pequeños», Carlos añadió. «Dijo que nacimos para cuidarnos unos a otros». «¿Y cómo se sienten ustedes acerca de eso?». Los 3 niños se miraron entre ellos, como si estuvieran comunicándose telepáticamente antes de responder. «Se siente correcto», Pepe finalmente habló. «Como cuando compartes tu comida con alguien que tiene hambre, pero más importante». La doctora Salinas tomó notas rápidamente, su preocupación profesional claramente aumentando. ¿Alguna vez han pensado en tener vidas separadas? ¿En crecer y tener familias propias? La pregunta pareció confundir genuinamente a los niños. Miguel Ángel inclinó la cabeza. ¿Por qué querríamos estar separados? Somos partes de la misma persona. ¿Quién les dijo eso? Nadie nos lo dijo. Carlos respondió con inocencia perturbadora. Lo sabemos, como sabemos que tenemos hambre o sueño. Después de que Guadalupe llevó a los niños de regreso a la sala de espera, la doctora Salinas se dirigió a Rodrigo con expresión grave. «Señor Hernández, estos niños han sido sometidos a un condicionamiento psicológico profundo. No solo están preparados para sacrificarse médicamente unos por otros, sino que su identidad fundamental
ha sido estructurada alrededor de esa función. ¿Se puede revertir? Con terapia intensiva y mucho tiempo, es posible ayudarlos a desarrollar identidades individuales. Pero va a requerir alejarlos completamente de cualquier influencia del programa que los creó. Mi familia tiene recursos legales para reclamarlos en cualquier momento. Entonces, necesitamos documentar todo antes de que eso suceda. La doctora se inclinó hacia adelante. Señor Hernández, estoy dispuesta a testificar que estos niños han sido víctimas de abuso psicológico sistemático. También puedo conectarlo con organizaciones internacionales que se especializan en proteger víctimas de experimentación médica ilegal. Por primera vez en meses, Rodrigo sintió un destello de esperanza. ¿Qué necesitaría hacer? Primero, necesitamos exámenes médicos completos de los 3 niños para documentar cualquier evidencia de manipulación genética. Segundo, necesitamos grabaciones de sus testimonios sobre el condicionamiento que recibieron. Tercero, la doctora fue interrumpida por su secretaria, quien entró precipitadamente. Doctora Salinas, hay personas aquí que dicen tener autoridad legal para llevarse a esos niños. Rodrigo sintió que el corazón se le hundía. ¿Quiénes son? Dicen ser de servicios de protección al menor, acompañados por... La secretaria consultó una tarjeta. La doctora Elena Hernández, quien afirma tener custodia legal temporal. Rodrigo se levantó bruscamente. Su hermana había movido más rápido de lo que había anticipado, usando el sistema legal para reclamar a Miguel Ángel y Carlos antes de que él pudiera establecer protecciones para ellos. Doctora Salinas, ¿hay alguna manera de detener esto? No sin una orden judicial previa, y eso tomaría días que claramente no tenemos. Rodrigo corrió hacia la sala de espera, donde encontró a Elena acompañada por 2 oficiales de servicios sociales y un hombre en traje que obviamente era abogado. Los 3 niños estaban de pie junto a Guadalupe, sus rostros mostrando por primera vez, desde que los conoció, una expresión de miedo genuino. Elena, no puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo, respondió su hermana con frialdad profesional. Miguel Ángel y Carlos necesitan atención médica especializada que solo nuestro programa puede proporcionar. Papá, Pepe corrió hacia Rodrigo, sus ojos llenos de lágrimas. No dejes que se lleven a mis hermanos. Elena observó la escena con interés clínico. Interesante. La conexión emocional se está desarrollando más rápido de lo que proyectamos. Rodrigo se arrodilló para abrazar a Pepe, mientras Miguel Ángel y Carlos se acercaron también. Por un momento, los 4 se abrazaron como la familia que habían llegado a ser, sabiendo que las fuerzas que los habían creado estaban a punto de separarlos. La guerra por sus hijos había entrado en una nueva fase, y Rodrigo estaba perdiendo. Los siguientes 15 días fueron los más largos en la vida de Rodrigo. Miguel Ángel y Carlos habían sido trasladados a una clínica de evaluación médica en las afueras de Ciudad Juárez, un edificio blanco y estéril que parecía más prisión que hospital. Las visitas estaban limitadas a 1 hora cada 3 días, siempre bajo supervisión médica estricta. Pepe había desarrollado insomnio severo desde la separación. Cada noche, Rodrigo lo encontraba llorando silenciosamente en su cama, susurrando nombres de sus hermanos como si fueran una oración desesperada. «Papá, me duele aquí». Pepe se tocaba el pecho durante una de esas noches interminables, como si algo estuviera roto por dentro. ¿Crees que Miguel Ángel y Carlos sienten lo mismo? Rodrigo no sabía cómo responder. ¿Era el dolor emocional natural de la separación? ¿O había conexiones neurológicas más profundas entre los niños que la ciencia no entendía completamente? Durante la tercera visita permitida, Rodrigo notó cambios alarmantes en Miguel Ángel y Carlos. Los niños, que habían sido vibrantes y curiosos, ahora parecían sedados, sus respuestas lentas y sus ojos vidriosos. ¿Qué medicamentos les están dando?, demandó saber de la enfermera supervisora. Estabilizadores de humor para ayudarlos con la ansiedad de separación, respondió con el tono ensayado de quien había dado esa explicación muchas veces. Quiero hablar con el médico responsable. El doctor Morrison está en cirugía, pero puede programar una cita para la semana próxima. Rodrigo se agachó para estar al nivel de Miguel Ángel y Carlos.
Los niños lo miraron con expresiones que parecían venir de muy lejos, como si estuvieran viendo a través de un velo espeso. ¿Cómo se sienten, niños? Tranquilos, Miguel Ángel respondió con voz monótona. Los doctores dicen que estar tranquilos es bueno para los procedimientos. ¿Qué procedimientos? Carlos parpadeó lentamente antes de responder. Exámenes, para asegurarse de que estamos listos. ¿Listos para qué? Los niños se miraron entre ellos, pero sus reacciones fueron notablemente más lentas que la sincronización natural que habían mostrado antes. No recordamos, Miguel Ángel finalmente admitió. Los medicamentos hacen que sea difícil recordar cosas. Rodrigo sintió una furia ardiente en su pecho. No solo estaban separando a los niños de su familia, sino que los estaban sedando para facilitar cualquier procedimiento que tuvieran planeado. Esa noche, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Contrataría a investigadores privados para infiltrarse en la clínica y documentar lo que realmente estaba sucediendo con Miguel Ángel y Carlos. El licenciado Castillo lo conectó con Alejandro Ruiz, un ex agente de la Policía Federal especializado en investigaciones encubiertas. Ruiz era un hombre de 45 años con experiencia en casos de corrupción médica y tráfico de órganos. Señor Hernández, Ruiz le explicó durante su primera reunión, lo que me está describiendo suena a preparación sistemática para extracción de órganos. Las drogas que les están administrando a sus hijos son típicamente usadas para suprimir el sistema inmunológico antes de cirugías mayores. ¿Qué tan rápido pueden actuar? Si realmente están planeando procedimientos quirúrgicos, probablemente tienen una ventana específica basada en la compatibilidad médica y el desarrollo de cualquier condición cardíaca en su hijo Pepe. Pepe ha estado completamente saludable, por ahora. Pero si están usando medicamentos para inducir problemas cardíacos, Ruiz no necesitó completar la frase. Rodrigo entendió que su familia podría estar preparando una crisis médica artificial para justificar el uso de órganos de Miguel Ángel y Carlos. ¿Qué necesita para investigar la clínica? Acceso como empleado temporal. Puedo aplicar como técnico de mantenimiento o personal de limpieza. Una vez adentro, puedo instalar equipos de grabación y documentar los protocolos médicos que están siguiendo. ¿Qué tan peligroso es? Si me descubren, no será un problema legal simple. Estamos hablando de personas que han invertido años y millones de dólares en este proyecto. No van a permitir que sea expuesto fácilmente. Rodrigo pensó en Pepe durmiendo inquietamente en casa y en Miguel Ángel y Carlos siendo drogados sistemáticamente en la clínica. Hágalo, pero sea muy cuidadoso. 3 días después, Ruiz se infiltró en la clínica como técnico de limpieza nocturno. Sus primeros reportes fueron más perturbadores de lo que Rodrigo había anticipado. Señor Hernández, hay una sala de cirugía siendo preparada específicamente para procedimientos cardíacos pediátricos. También encontré órdenes médicas para análisis de compatibilidad de tejidos programados para la semana entrante. ¿Análisis de compatibilidad? Preparación final antes de trasplante de órganos. También hay comunicaciones entre el Dr. Morrison y su hermana sobre aceleración del cronograma debido a descubrimiento prematuro del programa. Rodrigo entendió que el tiempo se había agotado. Su familia había decidido proceder con sus planes antes de que él pudiera construir más defensas legales. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en lo que he visto, estimo que tienen planeados los procedimientos para el fin de semana. Rodrigo miró el calendario. Era miércoles. Tenía menos de 3 días para salvar a Miguel Ángel y Carlos de un destino que había sido programado desde antes de su nacimiento. La fase final de la guerra por sus hijos estaba a punto de comenzar, y esta vez, el perdedor lo perdería todo. El plan de rescate que Rodrigo y Ruiz desarrollaron era desesperado, pero meticulosamente planeado. Tenían una ventana de oportunidad el viernes por la noche, cuando el personal mínimo estaría de guardia en la clínica y los protocolos de seguridad serían más relajados. Señor Hernández, Ruiz le explicó mientras revisaban los planos del edificio, una vez que saquemos a los niños, no habrá vuelta atrás. Su familia usará todos sus recursos legales para reclamarlos y usted será acusado de secuestro. ¿Y si no hago nada?
Basado en lo que he observado, Miguel Ángel y Carlos serán sometidos a procedimientos quirúrgicos el lunes por la mañana. Procedimientos que probablemente no sobrevivirán. Rodrigo miró a Pepe, que estaba jugando silenciosamente en el jardín bajo la vigilancia de Guadalupe. Su hijo había perdido peso durante las últimas semanas y había desarrollado una tos persistente que preocupaba a Rodrigo. ¿Era ansiedad por la separación de sus hermanos o algo más siniestro? Ruiz, ¿hay posibilidad de que estén drogando a Pepe también, induciendo síntomas para justificar los procedimientos? Es posible. Ha estado tomando vitaminas o medicamentos proporcionados por su familia. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Elena había insistido en que Pepe tomara suplementos nutricionales especiales durante las últimas semanas, argumentando que el estrés de la situación requería apoyo adicional para su sistema inmunológico. Dios mío, han estado envenenando a mi hijo lentamente. Si eso es cierto, entonces la urgencia es aún mayor. Necesitamos sacar a los 3 niños de Ciudad Juárez inmediatamente. Esa noche, Rodrigo tuvo la conversación más difícil de su vida con Guadalupe. La mujer que había cuidado a su familia durante 3 décadas merecía saber la verdad completa sobre lo que estaba planeando. Señor Rodrigo, Guadalupe se persignó después de escuchar todo. Esos niños son bendiciones de Dios, no experimentos de laboratorio. Haré lo que sea necesario para protegerlos. Lupe, si me ayuda con esto, nunca podrá regresar a trabajar para mi familia. Ellos la verán como traidora. Esta familia son esos 3 niños, señor, no las personas que los crearon para lastimarlos. La lealtad inquebrantable de Guadalupe le dio a Rodrigo la fuerza final que necesitaba para proceder con el plan. El viernes por la noche, mientras Ciudad Juárez se dormía bajo un cielo estrellado, la operación de rescate comenzó. Ruiz había desactivado las cámaras de seguridad en sectores específicos de la clínica, creando un corredor invisible hacia la habitación donde mantenían a Miguel Ángel y Carlos. Rodrigo esperó en el estacionamiento con el motor del SUV encendido, mientras Guadalupe consolaba a Pepe en el asiento trasero. Su hijo parecía saber instintivamente que algo importante estaba sucediendo y sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. A las 2:47 a.m., Ruiz apareció en la salida de emergencia con 2 figuras pequeñas envueltas en mantas. Miguel Ángel y Carlos estaban conscientes, pero claramente bajo los efectos de sedantes pesados. ¡Rápido!, Ruiz gritó mientras ayudaba a los niños a subir al vehículo. El cambio de guardia es en 10 minutos. Rodrigo pisó el acelerador antes de que las puertas terminaran de cerrarse. En el asiento trasero, Pepe se lanzó hacia sus hermanos, abrazándolos con una intensidad que hizo que los ojos de Rodrigo se llenaran de lágrimas. ¿Están bien?, preguntó Pepe, tocando gentilmente las caras de Miguel Ángel y Carlos. Ahora sí, murmuró Miguel Ángel, su voz pastosa por los medicamentos. Estamos juntos otra vez. Rodrigo miró por el espejo retrovisor hacia la clínica, que se hacía más pequeña en la distancia. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. En pocas horas, sería un fugitivo buscado por las autoridades, acusado de secuestrar a sus propios hijos. Pero al ver a los 3 niños abrazándose en el asiento trasero, supo que había tomado la decisión correcta. Fuera cual fuera el costo personal, sus hijos estarían a salvo. El plan era simple: manejar toda la noche hacia la Ciudad de México, donde el licenciado Castillo había preparado refugio seguro y documentación legal de emergencia. Desde allí buscarían asilo político en un país donde las conexiones de su familia no pudieran alcanzarlos. «Papá», Pepe llamó desde el asiento trasero, «¿vamos a estar bien?». Rodrigo miró hacia el amanecer que comenzaba a pintar el horizonte mexicano en tonos rosados y dorados. «Sí, mijo. Por primera vez en mucho tiempo vamos a estar bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras esperanzadoras, Rodrigo sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Su familia tenía recursos virtualmente ilimitados y conexiones que se extendían a través de todo México. La persecución que vendría sería implacable. Sin embargo, mientras escuchaba las risas débiles pero genuinas de sus 3 hijos, Rodrigo supo que había elegido el lado correcto de la historia. Había elegido la humanidad sobre la ciencia,
el amor sobre la ambición y la familia real sobre la familia de sangre. La guerra había terminado, pero la libertad tendría un precio que apenas estaba comenzando a entender. 18 meses después, en una pequeña casa en las afueras de Vancouver, Canadá, Rodrigo despertó al sonido de risas infantiles en el jardín trasero. A través de la ventana de su modesta habitación, podía ver a Pepe, Miguel Ángel y Carlos jugando con una pelota de fútbol, sus movimientos sincronizados, pero ahora naturales, en lugar de programados. El proceso de asilo político había sido largo y emocionalmente agotador. El gobierno canadiense había requerido testimonios extensivos sobre la experimentación genética, exámenes médicos independientes de los niños y documentación detallada de las amenazas familiares que habían enfrentado en México. La doctora Sarah Chen, especialista en bioética del Hospital Infantil de Vancouver, había sido fundamental en construir el caso legal. Sus evaluaciones de los 3 niños habían documentado no solo evidencia de manipulación genética, sino también el condicionamiento psicológico sistemático que habían sufrido. Señor Hernández, la doctora Chen le había explicado durante una de sus primeras consultas, estos niños han hecho un progreso extraordinario en desarrollar identidades individuales, pero van a necesitar terapia continua durante años para deshacer completamente el condicionamiento que recibieron. Ahora, observando a sus hijos jugar con la espontaneidad normal de niños de 6 años, Rodrigo podía ver el progreso diario. Pepe había desarrollado una pasión por dibujar, Miguel Ángel mostraba talento musical natural y Carlos había resultado ser un lector voraz. Por primera vez, estaban explorando intereses individuales en lugar de funcionar como una unidad colectiva. Guadalupe, que había elegido exiliarse con ellos, apareció en la puerta de la cocina con una taza de café humeante. A los 65 años, había adaptado sorprendentemente bien a la vida en Canadá, incluso tomando clases de inglés en el centro comunitario local. Los niños preguntaron si pueden ir al parque después del almuerzo, le informó. El doctor Chen dijo que la socialización con otros niños es importante para su desarrollo. Rodrigo sonrió, recordando cuánto había cambiado todo. En México, había controlado obsesivamente cada aspecto del entorno de los niños. Aquí, estaba aprendiendo a dejarlos explorar el mundo, con la supervisión amorosa pero no sofocante que merecían. Por supuesto, pero recuérdales que deben usar los nombres nuevos si alguien pregunta. Para proteger su identidad, los niños habían adoptado nombres canadienses: Peter, Michael y Charles. Rodrigo ahora era Ricardo, un inmigrante mexicano que trabajaba como consultor en una pequeña firma de ingeniería. La transformación había sido necesaria pero dolorosa, como cortar conexiones con todo lo que habían sido antes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones matutinas. Era el licenciado Castillo, llamando desde Ciudad de México con actualizaciones sobre la situación legal en México. Ricardo, la voz de Castillo sonaba cansada. Tengo noticias mixtas. Las buenas noticias son que el caso criminal contra ti ha sido oficialmente cerrado. Las autoridades mexicanas no van a buscar extradición. ¿Y las malas noticias? Tu hermana Elena ha fallecido, aparentemente suicidio, pero las circunstancias son sospechosas. Rodrigo sintió una mezcla compleja de emociones. Elena había sido la arquitecta del programa que había puesto a sus hijos en peligro, pero también había sido su hermana menor, la niña brillante que había soñado con cambiar el mundo a través de la ciencia. ¿Qué pasó? Fue encontrada en su laboratorio con una sobredosis de medicamentos. Pero antes de morir, envió documentos a autoridades internacionales exponiendo completamente el programa genético. Todo el proyecto ha sido desmantelado. ¿Y mi madre? Doña Carmen está bajo investigación federal, pero sus abogados probablemente van a negociar inmunidad a cambio de cooperación completa. No creo que vaya a prisión, pero su reputación está destruida. Rodrigo colgó el teléfono sintiendo una extraña sensación de cierre. La familia que lo había traicionado estaba finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero la victoria se sentía vacía después de todo el dolor que había causado. Esa tarde, mientras caminaba por el parque con los niños,
Pepe se acercó con una pregunta que había estado evitando durante meses. Papá, Ricardo, ¿alguna vez vamos a poder regresar a México? Rodrigo se arrodilló para estar a la altura de su hijo. No sé, Peter. ¿Te gustaría regresar? Pepe consideró la pregunta seriamente, mirando hacia Miguel Ángel y Carlos, quienes estaban construyendo castillos en la arena del parque. Me gusta aquí. Aquí somos una familia normal. En México éramos otra cosa. La sabiduría en las palabras de su hijo de 6 años sorprendió a Rodrigo. Pepe había entendido intuitivamente lo que él había tardado meses en aceptar, que salvar a sus hijos había requerido no solo rescatarlos físicamente, sino liberarlos de las expectativas y manipulaciones que habían definido sus primeros años de vida. ¿Sabes qué, Peter? Creo que tienes razón. Aquí somos exactamente lo que debemos ser. Esa noche, después de acostar a los niños, Rodrigo se sentó en su pequeño estudio y escribió una carta que nunca enviaría a María Elena. Le contó sobre la nueva vida que habían construido, sobre cómo sus hijos estaban creciendo libres de las ambiciones científicas que casi los habían destruido, y sobre cómo había aprendido que ser padre significaba proteger la humanidad de sus hijos, no optimizarla. Al terminar la carta, Rodrigo se dio cuenta de que finalmente había encontrado paz con las decisiones que había tomado. Había perdido una fortuna, una familia de origen y una identidad que había construido durante 38 años, pero había ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de criar a sus hijos como individuos únicos en lugar de productos manufacturados. Fuera, la nieve canadiense comenzaba a caer suavemente, cubriendo el mundo en un manto blanco que simbolizaba nuevos comienzos. Rodrigo sabía que habría desafíos por delante, pero también sabía que enfrentaría cada uno de ellos con sus 3 hijos extraordinarios a su lado. La historia, que había comenzado con un encuentro casual en las calles de Ciudad Juárez, había terminado con una familia redefiniéndose completamente en un país extranjero. Pero en su corazón, Rodrigo sabía que habían encontrado finalmente lo que María Elena siempre había soñado: una familia construida sobre amor incondicional en lugar de ambiciones genéticas. Los experimentos habían terminado. La vida real acababa de comenzar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que la historia de Rodrigo, Pepe, Miguel Ángel y Carlos te haya emocionado profundamente. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta en el video. Eso nos ayuda muchísimo. Todos los días traemos nuevas historias fascinantes sobre la vida, así que siéntete libre de explorar y encontrar tu favorita. Y por supuesto, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia sobre familia, ciencia y sacrificio? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia increíble.